el mundo exterior. Perfecto. Estamos. Bienvenidos a esta nueva serie de conversaciones sobre coronavirus que decidimos titular Todo cambió, una visión integral de la crisis. En esta segunda sesión les presento a los invitados. Primero quisiera presentarles a María Elena Schlesinger. Ella es columnista, autora de varios libros, catedrática universitaria y licenciada en Filosofía y Letras. Nos acompaña también Carol Ríos de Rodríguez, quien es presidenta fundadora del Instituto Fe y Libertad y catedrática universitaria. Y también Gonzalo Chamorro, quien es teólogo e historiador, director del Instituto Crux y miembro y vicepresidente del Instituto Fe y Libertad. En esta ocasión vamos a hablar sobre las pandemias desde un enfoque histórico. Recuerden que durante estas próximas semanas continuaremos la conversación abordando el tema desde distintos ámbitos como economía, política, psicología, educación, seguridad y más. Y desde ya los invitamos a participar e interactuar con nosotros dejando sus comentarios y preguntas. Gracias, Jackie. Gonzalo, si quieres, empezamos. Bueno, muchas gracias. Es un placer compartir con cada uno de ustedes y qué importante es tomar siempre en cuenta la historia, porque como decía el filósofo e historiador Santayana, quien no conoce su pasado está en términos relativos, por supuesto, condenado a repetir los errores del pasado. Y la importancia tiene la importancia de la historia tiene mucha relevancia para poder entender el tema hoy en día, el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya dijimos en la sesión pasada que esta pandemia es inédita en el sentido de que se produce en una era globalizada, citando a Marshall McLuhan, no es menos cierto que ya hemos vivido otras pandemias o otras epidemias, Carol, a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia de la civilización. Así es, hay bastantes epidemias a lo largo de la historia de la humanidad. Yo creo que tal vez una de las primeras sobre las cuales hay historia es la peste antonina o la peste de Galeno, que se produjo muy a principios muy reciente después de la muerte de Jesucristo en el año 165. 180 y que aparentemente provocó la muerte de 5 millones de personas. Probablemente pues esta peste empezó precisamente por el movimiento de personas por la guerra. Soldados romanos que regresaban de Mesopotamia la trajeron de vuelta a Roma. Entonces, hay bastantes documentaciones de pestes en años anteriores, ¿verdad? Y la plaga de Justiniano tal vez es la que más se conoce porque Tucídides dejó escrito mucho sobre ella. Correcto. Y lo que sí no debemos dejar de recordar, María Elena, mucho gusto, un placer en conocerles por esta vía, es que la historia de las pandemias o la historia de la epidemia también hay que relacionarla íntimamente con la historia de las civilizaciones, es decir, desde ese traspaso del nomadismo al sedentarismo y al desarrollo de los primeros poblados, las primeras urbes, las primeras ciudades, las primeras civilizaciones, porque indudablemente implica el conglomerado de personas o la unión de personas en torno a una misma tradición, a una misma urbanización, a un mismo espacio, tanto orográfico como geográfico. Pues definitivamente a través del tiempo las pandemias no han dejado solo cosas malas porque han dejado también obras de literatura, recuérdense, ¿verdad? Los encierros daban obras de literatura y específicamente en Guatemala se conocen de enfermedades que se han proliferado desde la época de que vinieron los españoles. Y más recientemente, en el siglo XX, pues la pandemia de gripe española, que fue la que más ha quedado en el imaginario del Chapín, ¿verdad? Por ser cercana y porque esa sí fue una pandemia, ¿verdad? Pero qué interesante todos los vínculos con la historia y todo lo que deja en el momento y que después florecen en otras áreas, ¿verdad? Eso es importantísimo para el desarrollo de la civilización. Así es, y ambas han mencionado, creo que yo, dos elementos importantes, el caso de la peste antonina, la peste justiniana, y el caso de las pandemias que comienzan a desarrollarse por los procesos de conquista, colonización, y por supuesto algo que se conecta con una pandemia
de carácter global, pues en plena Primera Guerra Mundial, como es la peste española, o algunos han criticado inclusive el término, ¿verdad? Y ya estaremos hablando un poco de eso. Pero yo quisiera, antes de hacer alusión a estos dos grandes ejemplos que ustedes han mencionado, ir un poco más atrás y sobre todo pensar en la cultura del cercano Antiguo Medio Oriente o la cultura de Egipto, porque por allá por el año 2290, algunos arqueólogos como Ramsay hacen una alusión a Amenhotep, que para muchos de ellos es el fundador de la medicina a orillas del río Nilo, y llama mucho la atención que esos se vendrían a ser los famosos antecedentes de la medicina de Memphis y Helópolis. Pues en esa tradición histórica va a surgir lo que posteriormente va a ser encontrado como el papiro de Envers, que va a ser uno de los primeros tratados del año 1600 antes de la era cristiana o antes de la era común, donde comienza a desarrollarse los primeros manuales de medicina. Y casualmente estos primeros manuales de medicina ya conectaban algunos medicamentos y algunos tratamientos que habían que desarrollarse en medio de diferentes plagas, en medio de diferentes pandemias. Lo interesante que a mí me llama la atención es que en este proceso se apelaba por un lado al campo científico de esa época, estamos hablando del siglo XVI antes de la era cristiana en Egipto, pero también se apelaba a las mitologías de esa época. Así que el papiro de Evers y el papiro de Edwin Smith, que fue un papiro encontrado a finales del siglo XIX, en escritura eriática, o una parte de escritura eriática, ya relata cómo se le pide a las deidades que influyan para que rompa con la pandemia o rompa con la plaga. Y uno de los aspectos literarios que aparecen en la escritura eriográfica es que los dioses piden que se laven las manos para que puedan limpiarse de la pandemia o de la peste que estaban viviendo, Carol. Así que resulta interesante que ya desde la literatura mitológica antigua, del antiguo Cercano Oriente, podemos mencionar Épica de Atrahasis, Numa Elish, o el caso del papiro Edwin Smith, menciona cómo se solucionaba de manera mitológica y también los primeros pasos científicos, farmacéuticos de los fundadores de la medicina, en este caso Egipto. Sí, cuando estaba investigando me impresionó muchísimo que las tres cosas principales que estamos haciendo nosotros ahora, lavarnos las manos, taparnos la boca y la nariz cuando salimos afuera, y el distanciamiento social a través de cuarentenas y diferentes métodos, todas son prácticas ancestrales. Y ahorita que mencionabas Egipto, pensé en Éxodo, ¿verdad? O sea, en el Antiguo Testamento ya hay menciones de pestes pues, o sea, es algo que ha acompañado a la humanidad. Y la práctica, por ejemplo, de apartar a los leprosos aparece en la Biblia también. O sea, que básicamente seguimos tratando este tipo de enfermedades contagiosas con metodologías que son bastante longevas o históricas, ¿verdad? Y las 7 plagas de Egipto no será parte de las plagas y de las enfermedades que se pueden contabilizar en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque realmente en Guatemala las plagas de chapulines se dieron tal cual se dieron en Egipto anterior a la salida del éxodo. Y otra cosa importante es ese movimiento de mano que nos ponemos en la boca, tan ancestral como intuitivo, es lo que se usa ahorita en la mascarilla ya hecha para protegernos de los vapores y de los estornudos de las pandemias, ¿verdad? Entonces sí es como revivir lo que hemos estado haciendo intuitivamente desde hace miles de años. Exactamente. Y a mí lo que me llama mucho la atención, casualmente hablando de las famosas plagas del libro de Éxodo y las plagas de Egipto, es que precisamente no solo están mencionados en el texto hebreo del Antiguo Testamento, sino que la famosa Épica de Atrahasis hace mención por allá por el año 1600, que más o menos la data que los expertos, sobre todo los expertos en estudiar la paternidad literaria y las fechas de los escritos, datan de las plagas de
de Egipto. Y en ambas, pues precisamente hacen menciones de lo que ustedes han expresado muy bien en términos históricos. Así que yo creo que en este primer paso, sobre todo pensando en la cultura más antigua, en la cultura del antiguo Medio Oriente, en la cultura de Egipto, que por cierto, una escuela famosa dentro del periodo cristiano del siglo II, que es la escuela de Alejandría, de grandes filósofos y de grandes creyentes, va a reivindicar todo este proceso histórico quien se va a encargar de recopilar los procesos médicos y farmacéuticos y darle una visión teológica, va a ser el famoso Clemente de Alejandría, el didascalón. Pero ¿qué tenemos hasta aquí? Y yo no sé si ustedes comparten esta tesis. Todas estas pandemias, con una respuesta incipiente en términos científicos farmacéuticos o con una respuesta mitológica, siempre ha sacado Carol, María Elena, lo mejor del ser humano porque tiene que pensar cómo salir de la crisis, cómo salir de la pandemia o cómo salir de la epidemia. Pues, Sí, a mí, bueno, dale, no, dale. Releyendo las pocas crónicas que hay sobre la llegada de la fiebre española a Guatemala, sí hay una concientización y un punto de inflexión y de reflexión, que son los aportes que estas encerronas o estas fiebres que han pues, matado a tantas personas vienen a cambiar las cosas que no estaban tan bien o que necesitaban cambiarse, como en el caso de la fiebre española, el trato a los mozos de las fincas, que fueron los más afectados durante la pandemia en Guatemala. Entonces, siempre estos cambios tan drásticos nos tendrían y nos tienen que dar puntos para la inflexión y para la remoción y pensamiento positivo para mejorar las cosas. Correcto. Carol. Yo pensaba mucho sobre cómo primero viene el problema, nos damos cuenta que no sabemos cómo afrontarlo, digamos, mucho del temor que evocan todas estas pestes y plagas y que se percibe, digamos, en la literatura, el miedo que provoca es porque no sabemos cómo resolver el problema. Y luego vienen los médicos, los científicos, los planificadores sociales a tratar de ver cómo atacan el problema. Y Tucídides dice una cosa bien interesante en la historia del Peloponeso, dice que había pegado la desesperanza, ¿verdad? Por la gran mortandad y por la inefectividad de las plegarias de los médicos y de las autoridades. Entonces, me parece muy curioso estar de vuelta un poco en esa situación, en el sentido de que nuevamente nos enfrentamos a un virus que realmente no conocemos cómo tratarlo, ¿verdad? Y no sabemos si las medidas que estamos tomando son adecuadas o no, si Sí, estamos correcto. exagerando o si estamos, ¿verdad? Lo peor está por venir, etcétera. Entonces, eso es muy interesante, la verdad. Y a mí me llama mucho la atención en este proceso porque vale la pena pues, hacer una breve reflexión desde el plano de la fe y sobre todo, Carol, por la peste justiniana que mencionaste, porque para el cristianismo o para la tradición judeo-cristiana fue una oportunidad sumamente importante para acompañar a los enfermos y para acompañar a los desvalidos. De hecho, se recuerda que Justiniano en el siglo IV se quejaba de los galileos que atendían a los enfermos y necesitados. Y viene un poco la historia de los hospitales, ¿verdad? En esas épocas, porque pues había una preocupación interesante por aquellos que estaban sufriendo, por aquellos desvalidos. Entonces, nuevamente, Carol, María Elena, se saca lo mejor del ser humano en tiempos de crisis porque hay una preocupación propia de nosotros como ser humanos por la humanidad misma. Y por el individuo, ¿verdad? Porque estamos todos compartiendo o estamos todos en el mismo barco, aunque a cada quien le apriete el zapato de diferente forma, ¿verdad? Creo que para una pandemia como la que estamos viviendo y como la que se vivió en 1918, nunca se está totalmente preparado, ¿verdad? Porque en lo que es el 18 en Guatemala, nadie estaba preparado para ese fenómeno, no quedó mucho registro y además la ciudad de Guatemala, que era la que
la que siempre llevaba o lleva la batuta en las noticias, en servicios médicos, etcétera, etcétera, había sido abatida por el terremoto del 17, el 18, ¿verdad? Entonces, correcto. Creo que en ningún momento estamos preparados. Mentalmente creo que los guatemaltecos estábamos preparados a que iba a venir otro sismo, porque ya se habían cumplido los 50 años, pero que nos viniera una pandemia estilo el COVID-19, eso creo que sí nos tomó por sorpresa. Y llegaremos a esa dinámica. Sin embargo, queridos amigos, queremos invitarlos. Bueno, ¿qué opinan ustedes sobre la importancia de conocer la historia de las pandemias para poder tener una mejor reflexión y una mejor respuesta ante las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy, no solo a nivel local, no solo a nivel continental, sino a nivel global? Así que agradecemos los comentarios y saludos que están ingresando en la red social del Instituto Fe y Libertad, Jacqueline. Bueno, Gonzalo, te cuento que ahorita, pues como dijiste, tenemos muchísimos saludos. Le recordamos a la gente que nos comente, haga preguntas. Estamos aquí respondiendo en vivo. Y lo que sí te puedo contar es que a muchas personas les parece muy interesante. Creo que lo que quieren es escucharlos. Sí, Yo bueno. tengo una pregunta para Mariel. Bueno, miren, aprovechando. Ahorita Ajá. acaba de entrar una pregunta. Ana Lucía Urrola nos pregunta, ¿cuáles fueron algunos de los errores que se hicieron en el pasado con respecto a las pandemias para no volver a repetir estos errores? Yo creo que algunos de los errores que yo pude ver en la literatura un poco, el, el juntar a personas enfermas o que potencialmente podrían estar enfermas generaba más contagio. Otra cosa es pensar que la peste ya había terminado y luego venían brotes posteriores, ¿verdad? Porque cabalmente se practicaba un periodo de aislamiento o se expulsaba, digamos, al enfermo afuera, ¿verdad? En el caso de Venecia, ocuparon unas islas aparte donde obligaban a la gente que venía en barcos a pasar una cuarentena antes de entrar en contacto con los habitantes de Venecia. Pero lo que pasaba en esa isla, por ejemplo, es que se moría muchísima gente que estaba sana, pero que los juntaban, digamos, con los enfermos. Entonces, un poco esa dificultad, digamos, del manejo de grandes números y de grandes aglomeraciones. En lo que es relativo a Guatemala, en 1918, habían buenas noticias, porque figúrense que el jefe político de Retauleo en la época de la fiebre española y de la fiebre amarilla era el que fue presidente Ubico. Yo creo que por eso es que Ubico siempre dio como mucha importancia a todo lo que era salubridad durante su largo mandato, porque recuérdense que él mandó a sanear las lagunas, las piletas, y durante el 18 Ubico era el jefe político de Retauleo, y ahí se vio que no solo había controlado la fiebre amarilla, sino también la fiebre española. ¿Y cómo la hacía? Pues que él era una persona que se daba a obedecer, las personas obedecían a su mandato y tenía el conocimiento para hacerlo. Es más, lo mandaron a Escuintla a sanear todo el departamento de Escuintla y se reportó efectivo manejo de la fiebre española. Entonces, no solo se tenían las grandes cifras de fallecidos durante las endémicas fiebres que se dan en Guatemala, sino también algunos departamentos que sabían cómo manejar, con reglas de higiene y teniendo un líder que ponía a obedecer al resto de la población. Y eso es importante. Yo creo que se sigue dando a nivel mundial. Bueno, perdón, yo tuve un pequeño impasse, se me fue la luz y esto es lo que pasa cuando estamos en vivo, pero gracias a Dios ya estamos retomando. Y pues me gustaría también responder a la pregunta que plantearon. Yo más que hablar de errores, porque es un poco difícil hablar de errores en procesos de crisis, porque la gente está intentando, ¿verdad?, de dar respuesta. Lo que yo sí diría es que pensando en la antigüedad, no solo tenemos que quedarnos con lo meramente mitológico, ¿verdad?
sino que debemos también unificar el mito, la trascendencia, la creencia religiosa o la confesión a la cual usted pertenece, más el campo científico. La unificación de esas dos esferas nos responden al plano espiritual, pero también al plano físico, porque es una cuestión inevitable que nosotros debemos entender en el desarrollo del ser humano y en el desarrollo también del mundo del espíritu y del mundo de las ciencias. A lo que preguntaba Gonzalo antes de cómo las personas de fe han reaccionado siempre, hay documentación justo de que eran ellos los que cuidaban de los leprosos, ¿verdad? Tomaban el nombre de Lázaro para algunas actividades de cuidado de estos enfermos. Y esto ha seguido a lo largo de todas estas historias de pestes y de epidemias y pandemias, que el servicio que ha prestado las monjas, los sacerdotes, las personas de fe, es siempre de mucha importancia, sobre todo porque muchos de ellos se contagian y pierden la vida también. O sea, comparten un poco la suerte de los pacientes a quienes están atendiendo. Y en ese sentido también, al estar tan cerca de la enfermedad, muchas veces saben o desarrollan e innovan, digamos, formas y metodologías para un trato adecuado de los pacientes. Correcto. Yo quisiera, bueno, ustedes saben que lo mío es la historia cotidiana, ¿verdad? Entonces, el estudio de las cosas pequeñas siempre llevan a las reflexiones sobre las cosas grandes. Y en el caso particular de la fiebre española, mi padre estaba viviendo en Inglaterra cuando en el 18, cuando se dio la fiebre española. Y él y su familia, que eran 4 mujeres, cayeron todos con la fiebre española. Lo que significa que realmente era una cosa de que no se pudiera levantar de la cama. Conociendo como era mi papá, un hombre muy, muy valiente y decidido, no se podían levantar. Y fue gracias al servicio de las monjas ursulinas que llegaban de casa en casa, porque no era que ellos fueran católicos, llevaban el sustento diario y les llevaban sopa, les llevaban comida, los atendían el número de días que era necesario. Y mi papá, ya en la vejez, nos contaba que él siempre había rezado por esas órdenes religiosas que los habían apoyado y salvado la vida en ese Londres de 1918, cuando cayeron con la influencia española. Así que era fundamental los grupos de apoyo que dieron la vida, muchos de ellos, así como los médicos ahora, para el bienestar de la población afectada. Así es. Ahora hay un dato curioso que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque generalmente en la historia de la cristiandad nosotros conocemos en los primeros 6 siglos 2 grandes escuelas, la escuela antioqueña, la escuela alejandrina, una de carácter pues más filosófica y la otra pues intenta construir a partir del sagrado texto la teología. Pero hay una tercera escuela que es la escuela de Edesa, que se encuentra en lo que sería pues Turquía hoy aproximadamente, y esa famosa escuela de Edesa donde se fue a formar, según la tradición de Eusebio de Cesarea, famoso evangelista Mateo, ex cobrador de impuestos y posteriormente el discípulo del Señor Tomás, para ir a toda la parte suroeste de la India, pues uno de los elementos importantes que desarrolló como parte de la misión de esta escuela de pensamiento era que los misioneros o los primeros misioneros de finales del siglo I y del siglo II tenían que conocer algo de medicina. Y por eso, a partir de los primeros textos de Atanasio, donde surge el famoso concepto de la fe de Antonio el Eremita, era que gracias a la concepción que se desarrolló en Edesa de que los misioneros debían conocer algo de medicina, es que los monasterios en toda la parte nipona eran centros médicos donde llegaba la gente para que pudiera recibir ayuda no solo evangélica, no solo espiritual, no solo de fe, sino también ayuda médica. Y eso hizo siglos posteriores, en el siglo VIII, de que Gengis Khan no eliminara a los cristianos en la parte tapona, porque si uno estudia la historia de Gengis Khan sí era de armas tomar, ¿verdad?
pero no hizo tanto daño el cristianismo por considerar el aporte a las ciencias médicas para erradicar las plagas de toda la parte nipona. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora y qué es lo que hemos visto? Hemos hecho una interacción en lo que ha acontecido en el pasado con la realidad guatemalteca. Hemos visto un poco las famosas pestes o los famosos surgimientos científicos en el plano de la medicina, de la historia de la farmacéutica, en el mundo antiguo, en el mundo egipcio, en el mundo del antiguo cercano oriente. Hemos visto un poco lo que ha acontecido con Roma, sobre todo en la era cristiana, y una de las cosas que se nos olvidó mencionar también es la famosa peste de Atenas, o la peste que se dio en los tiempos de la Atenas de Pericles, porque casualmente el famoso Pericles murió por una pandemia o una epidemia que surge en Etiopía, pasa por Egipto, va a Libia y termina finalmente en Atenas, y los historiadores dicen, casualmente Tucídides recopila lo que aconteció en la pandemia de Atenas, y era dolor de cabeza, inflamación de ojos, sangre en la garganta, úlceras, y la gente moría, duraba aproximadamente 7 a 9 días. Y llama mucho la atención que casualmente en la misma historia del Peloponeso se relata en la primera parte de la pandemia que los médicos estaban muy frustrados porque no encontraban la cura. Y de hecho se cree que fue finalmente por fiebre tifoidea, que posteriormente con el tiempo logró encontrarse cierta medicina de carácter natural para poder resolver este problema de la tifoidea. Pero vean qué interesante la conexión de hoy con la realidad presente. Hoy también hay mucho nerviosismo, Carol, María Elena, porque no se ha encontrado todavía la respuesta. Algunos hablan inclusive de que recién para el año 2021, a finales de este año, estará probablemente la vacuna para poder contrarrestar el COVID-19. Pero antes de darle la palabra para seguir reflexionando sobre esta dinámica histórica y contemporánea, pues Jacqueline, agradecemos los saludos, comentarios y quizás más preguntas en torno al tema que nos convoca el día de hoy. Muchas gracias, Gonzalo. Te cuento, una de las preguntas más interesantes que tenemos aquí es la de Carmen Camey, y ella nos pregunta, ¿creen que esta pandemia está causando una mayor crisis social que en las anteriores o solo es una percepción? Lo digo por el mundo globalizado, la alta movilidad, etcétera. Parece que tenemos más que perder. A ver, Alejandra González también nos pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a las posturas y teorías de conspiración de insertar el coronavirus en el mundo? Y Juan José Rodríguez, para terminar, ¿qué tan eficientes son las estadísticas sobre los futuros contagios? ¿Nos podemos basar en esos números para tomar las duras medidas que estamos viviendo? Buenísimo. Yo le entro a la primera porque se nota que todas las epidemias que de verdad describen los historiadores fueron bastante amplias en su ámbito de acción, y probablemente se debe a procesos de comercio y de interacción de diferentes culturas. La plaga antonina, la plaga de Justiniano, la peste negra, todas originan en Asia. O sea que tiene que haber sido un mundo relativamente globalizado en esa época también, ¿no? O sea que lo que estamos viviendo ahora de el trasiego, digamos, de la enfermedad de un país a otro, es algo que también se podía apreciar en la historia. O sea que para mí eso ha sido un dato muy interesante. Inclusive en Sí. la Edad Media estuvo pues marcada por las fiebres, por las pandemias, hasta por las hambrunas, ¿verdad? Pero sí es esa interacción que se daba entre los poblados, entre las guerras constantes y entre los navegantes, ¿verdad? Pero esa es la observación, porque las demás van más en el orden de lo científico, y entonces las siguientes preguntas creo que están fuera de mi alcance para yo contestarlas. Así es, probablemente esté fuera de nuestro alcance, y obviamente vamos a tener invitados con otras experticias en el campo politológico, sobre todo para responder a esa gran pregunta que anda circulando sobre la teoría conspirativa. Podríamos dar nuestra opinión, pero quizás
por lo menos en mi caso me faltaría algunos detalles de carácter más de científico o cientista político, pero te quería reafirmar lo que Carol mencionaba respecto al tema de que las pandemias inevitablemente, como partíamos esta entrega, se da porque la construcción de las civilizaciones exigen intercambio, exigen desarrollo, exigen movilidad, e indudablemente eso también se va a ver reflejado en una pandemia. Y casualmente, como se mencionó muy bien, la peste bubónica 1347 a 1353 fue producto del comercio mercante que venía de China, y los estudiosos pues plantean que el virus venía en las pulgas de las ratas que venían en los barcos mercantes, ¿verdad? Entonces es muy parecida al coronavirus, lo único que ahora son ratas voladoras, dicen algunos, ¿verdad? Los murciélagos. Más Tal era vez. Es más que eso, ¿verdad? Es más que eso. Pero en el Sí. caso de la peste bubónica, perdón, diezmó la población, el 60% de la población europea, y muchos llegan a concluir de que posiblemente la población haya diezmado en unos 150 millones de habitantes. Carol, perdón. Sí, yo quería comentar un poco sobre los números, porque cabalmente cuando estaba investigando me impresionó cómo saben, digamos, que fallecieron de 30 a 50 millones de personas en la plaga de Justiniano, o cómo saben, ¿verdad?, que fueron casi 200 millones de personas. Leí en una de los datos de la peste bubónica o la peste negra. Y yo creo que esa es una cosa que me preocupa a mí ahorita, porque los números obviamente no son tan fidedignos, dependiendo de qué sociedad está documentando y qué tipo de casos se están tomando en cuenta. Si estás subregistrando, digamos, si no estás haciendo suficientes pruebas, obviamente pasan muchos casos sin detectar. ¿Cómo logran estos datos? A mí me parece muy válida la pregunta, y sobre todo cómo reconstruyes, ¿verdad? Ese dato histórico. Yo sé que Tucídides sí dice que eran como 2,000 muertos al día, pero como ¿cómo tal. sabemos si eso sí era 2,000 muertos al día o si era una forma de decir, ¿verdad? Bueno, no, inclusive en la fiebre española, acuérdate que los ingleses obviaron los números y las noticias porque ellos estaban recién saliendo de las trincheras de guerra, ¿verdad? Y entonces todos los países que habían participado en la Segunda Guerra obviaban la magnitud del drama de la pandemia, de la fiebre española, ¿verdad? Entonces, inclusive en Guatemala, en tiempos de Estrada Cabrera, los números se tenían, bueno, primero que todo no se contabilizaban el número de indígenas muertos, porque se sabía que había gran cantidad de indígenas que morían en las fincas, y después hubo un momento en que ya no hubo registros, porque no le convenían al régimen, ¿verdad? El régimen se dice que cayó especialmente por el mal manejo del terremoto, y también por el manejo inconsistente y mal llevado de la influenza. Dicen Bueno, que ahí, esa es una de las razones por las que Ubico era tan cuidadoso con el higiene, ¿verdad? Con la Porque higiene. Estrada Cabrera le había ido muy mal por así Le es. había estos ido muy temas. mal, y la verdad es que Ubico le tocó vivir en los departamentos directamente, ¿verdad? Entonces estaba relacionado básicamente con lo que había batallado en sus tiempos del Retauleu, en los tiempos de él como gobernante político. Solo para responder a la pregunta de cómo sabían, hay una hipótesis, y solo se maneja a nivel de hipótesis, que plantea el historiador Joseph Lord en su Historia del Cristianismo, de por qué se sabía en tiempos de la peste antoniana, la peste antonina, la peste justiniana, la cantidad de personas que habían fallecido por la pandemia. Y él plantea que por una cuestión muy simple, porque o eran quemados o eran botados en la ruta de la Pax Romana. Entonces, cuando eran tirados y cuando eran quemados, se contabilizaba la gente que duraba aproximadamente 7 a 9 días, o duraba pues aproximadamente 15 días. Entonces, sobre esa hipótesis se tiene de que había la posibilidad de un conteo. Por supuesto, hay mucho más que decir sobre eso, porque habría que ver todo lo que implicaba, ¿verdad? Toda esa temática, pero es muy probable que haya sido una de las múltiples formas de cómo se contabilizaba. Pero bueno, ha sido un
recorrido panorámico, el tiempo ha ido avanzando como si nada, ya casi vamos a la recta final, pero es inevitable no dejar de conectarnos un poco más con la era moderna y la era contemporánea, porque pues de la peste bubónica o la peste negra de la Edad Media, de ahí fueron desarrollándose diferentes brotes de esta peste bubónica. Sin embargo, vale la pena mencionar la pandemia del cólera en 1881 en la India. Se cree que murieron aproximadamente 982.000 personas, o la famosa influencia española que hemos hablado hoy tanto a partir del año 1918, o la sexta pandemia de cólera que se dio en Rusia entre el año 1899 y 1923, o por qué no mencionar lo que acontece en el siglo pasado, en los años 60, con el virus VIH, o la influencia de Hong Kong 1968-1969, o la famosa influencia H2N2 o H1N1. Por lo tanto, Carol, María Elena, estamos aquí recopilando brevemente lo que está escrito en varios libros de historia, en varios libros de medicina, en varios libros de ciencia, de manera de esbozo, para decir que lo que estamos viviendo hoy no es nuevo en el sentido de la enfermedad y los dolores y los sufrimientos que ha provocado en la entera humanidad. Lo que hemos dicho es que, a diferencia de las pandemias o epidemias anteriores, se da en un mundo global y globalizado. Y el contagio acelerado nos ha llamado mucho la atención en estos días, pero la historia nos debe enseñar algo, nos debe invitar a reflexionar para poder dar posibles respuestas de esperanza en medio del sufrimiento, posibles respuestas de sacar lo mejor de uno mismo en tiempos de crisis, y por supuesto dar la posibilidad de seguir reflexionando sobre esta temática ahora, no solo a partir de la historia, sino desde las ciencias contemporáneas. Sin embargo, antes de darle palabras para ir concluyendo y terminando, agradecemos más comentarios, Jacqueline, que han ingresado a nuestra red social del Instituto Fe y Libertad. Por supuesto. Aquí Ana Fernanda Castillo nos dice, mi pregunta es, ¿tendremos que vivir así para siempre o de qué manera podremos hacernos inmunes al virus antes de que la tan esperada vacuna aparezca? Perfecto. Y nos comenta también Mónica Montes, los medios informativos son un elemento muy importante en esta pandemia. Y la última pregunta, Jessica Paduán nos comenta, como seguimiento al comentario de Mónica sobre la posibilidad de que sucediera un terremoto después de la pandemia, ¿será que el sistema de salud está preparado en caso de que suceda un terremoto? Bueno. Yo tengo historias de familiares igual que Mariel, mi abuela vivía en un parque, o sea, vivían a la intemperie después del terremoto cuando vino la fiebre española, o sea, que realmente fue muy difícil para Guatemala cuidar la salubridad y la higiene porque la gente no estaba viviendo en domicilios adecuados, ¿verdad? Sino que estaban realmente probablemente con muchas casas destruidas, viviendo precariamente. Bueno, la verdad es que el terremoto, sí, se vivía en los parques y vivieron en parques y plazas durante 2 años y más. Así que esa lentitud le costó a Estrada Cabrera la cabeza, ¿verdad? Y realmente en la historia coloquial que yo he recuperado de personas que vivieron en esas épocas, nunca se habló en Guatemala capital de la influenza. Estaba muy, muy tapada en eso de que las noticias son demasiadas las que se conocen actualmente. Entonces estaban muy ocultas. Y sí se hablaban de 2 palabras muy, muy guatemaltecas. Se hablaban de miasmas y se hablaban de fiebres. No se sabía exactamente si esto era porque se habían dado contaminaciones y vida insalubre en esos campamentos en donde se vivían en las plazas y en los llanos, o si sí ya había venido a Guatemala, a la ciudad capital, había venido la influenza. No se sabe, pero sí fue un hito que marcó más el terremoto, diría yo, a la cultura guatemalteca, que la influencia que fue mucho más puntual en lugares de plantaciones de café como San Marcos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos tenido de recuerdo de manera histórica? Creo que para el guatemalteco los terremotos siempre han sido nuevos puntos de
¿cómo se llama?, de inflexión. Vamos a ver qué pasa ahora, porque yo creo que con estos pensamientos, tanques de pensamiento y estos grupos de personas que se están preguntando qué podemos sacar de bueno, van a haber muchas más cosas de qué recordarnos, ¿verdad? Sí, excelente, muchas gracias. Y una de las cosas que yo quisiera responder a la persona que nos preguntó, ¿será que esto va a durar para siempre? Bueno, ¿cómo podemos responder a la luz de la historia? La Yo historia creo que nos ha no. dicho, sí, no, bueno, la historia nos ha dicho de que tarde o temprano la gente ha desarrollado inmunidad por causa del propio virus de manera natural. Y en segundo lugar, y esto obviamente un médico nos podría dar detalle, el campo científico ha encontrado la respuesta o la solución a, al problema específico del virus que se está viviendo. Así podríamos hablar del cólera, la peste bubónica, la fiebre tifoidea y la malaria, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esperamos que tarde o temprano pues el mundo científico saque lo mejor de sí mismo. Lo que sí obviamente esto genera mucho temor, genera mucha vulnerabilidad, genera mucho apocalipticismo y de hecho creo que en nuestras entregas vamos a tener un diálogo sobre cómo responder a la luz de esta mentalidad tan apocalíptica que se genera a causa de esta pandemia. Sin embargo, bueno, el tiempo se nos ha ido agotando y es tiempo para expresar palabras finales, Carol, María Elena. Pues yo quisiera terminar con un poco de optimismo, ¿verdad? Porque yo creo que el estudio de la historia nos ayuda mucho a poner en perspectiva lo que estamos viviendo. La humanidad ha sobrevivido plagas y pestes en el pasado y como decía Mariel, ha sacado cosas muy buenas de ellas, ¿verdad? Tenemos un Decameron de Boccaccio, tenemos Sí. las pinturas de diferentes pintores que estuvieron en cuarentenados, así que la verdad es que pues esperamos también de esta poder ir derivando muchas lecciones positivas. María Elena. Yo creo que las pandemias y terremotos, decía Mario Monteforte, que en el terremoto del 17 nunca se había visto una cohesión social como la que hubo entonces. Entonces yo creo que en estos momentos es importantísimo en que haya un camino común y que sigamos como que esto nos ha dado mucho aliento porque estamos todos atrapados en la pandemia por igual y entonces tenemos que ir tras la búsqueda de caminos que sean comunes a todos. Y yo creo que esa va a ser la mejor de las respuestas que vamos a tener en estos días después de la pandemia. Vamos a tener como una necesidad que encaminarnos todos juntos a unas respuestas que sean también globalmente participativas. Partimos estas entregas, esta es la segunda y en la primera pues expresábamos que toda crisis es una oportunidad porque saca lo mejor de sí mismo. Carol nos volvió a recordar que la peste negra, la peste bubónica sacó lo mejor del pensamiento en Europa, en Italia, la mentalidad renacentista indudablemente está relacionada también a la crisis. Se mencionó por supuesto a Boccaccio, podríamos mencionar a Petrarca, la famosa obra del flautista de Hamelin, ¿verdad? En medio de tantas obras múltiples que se desarrollaron en esa época. Así que la invitación es que a la luz de la historia hay siempre esperanza, porque la historia nos ha demostrado hasta el día de hoy que a pesar del dolor, a pesar de la crisis, a pesar de la pérdida humana, el ser humano ha podido salir adelante porque en primer lugar busca o desarrolla ese sentido de trascendencia para llenar su espíritu, su alma y en segundo lugar saca su creatividad para que en el mundo científico, en el campo de la ciencia, pueda encontrar solución a estos problemas. Así que, Carol, muchas gracias, María Elena, muchas gracias y el tiempo contigo, Jacqueline. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera agradecerles a los tres por estar aquí, por participar en esta transmisión y al resto del público invitarlos a que nos acompañen la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar sobre economía y nuestro invitado va a ser Fritz Thomas. Esperamos que nos puedan acompañar. Feliz noche y muchas gracias. 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 Buenas noches.